Bueno, hermanos, bendiciones, un abrazo a todos, Dios los bendiga, espero estén bien, que el Señor los esté bendiciendo, que los esté fortaleciendo. Hoy día vamos a continuar con los estudios de doctrina básica y fundamentos, que ya estamos llegando casi al término. Estamos viendo Cristología. Al terminar Cristología vamos a ver la doctrina de la Trinidad o de la triunidad de Dios, como quieran llamarla, si es que tienen algún inconveniente con hablar de Trinidad, ¿cierto? La triunidad de Dios, o que Dios es uno solo, pero en tres personas o en tres manifestaciones diferentes. Y que siempre esas tres manifestaciones han existido y han coexistido como un único Dios, eterno y verdadero. Y estoy evaluando y orando para ver si es que al final podemos hacer un estudio para concluir sobre qué es el nuevo nacimiento, aunque ya lo hemos conversado harto en los estudios anteriores. Bueno, amados, antes de empezar vamos a orar para que Dios pueda intervenir, para que Dios pueda abrir nuestro entendimiento, para que Dios nos pueda hablar por medio de su palabra. Señor Jesús, yo te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te alabo, te exalto. Yo declaro que tú eres el Señor y te pido, Señor, que te reveles a nuestras vidas de una manera profunda, de una manera eterna, de una manera sublime, Señor, que podamos entender cuán grande es tu sacrificio, cuán grande ha sido, es y será tu sacrificio eterno que has hecho por nosotros. Darnos entendimiento para poder entender la naturaleza, la profundidad de tu amor. Te ruego que me des sabiduría, entendimiento y claridad, y que abras el corazón de todas las personas. Señor, y si tú en tu corazón hayas que este estudio, Señor, va a ser útil y va a ser de bendición, Señor, para tus hijos, yo te ruego, Señor, que lo puedas usar, Señor, y que pueda ser una contribución para muchos hermanos, Señor, quizás en cualquier parte, que tú puedas distribuir esto, Padre, y permitir que esto llegue a las personas que tú encuentres que sea necesario. Te bendigo, Señor, te exalto y te doy las gracias, Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados. Déjenme compartir acá. Debería haber hecho esto antes de orar, pero se me olvidó. Disculpen. Ahí se está compartiendo. Se compartió. Ya, bueno, un abrazo, Dios los bendiga grandemente y vamos a empezar. El día miércoles pasado, ¿cierto? Estábamos viendo la humanidad del Señor Jesucristo. Vimos al principio de todo este estudio de Cristología, vimos al principio cuál era la importancia de la Cristología y qué es Cristología, qué es el estudio o la doctrina de Cristo, de la persona de Cristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus propósitos? Etcétera, etcétera. Es el estudio de Cristo, que en la Biblia también sale como doctrina de Cristo o como las primeras palabras, ¿cierto? En Hebreos 6.1. Por lo tanto es importante y es el fundamento que nos va a dar la estabilidad para conocer entre el error y la verdad, porque Cristo, su persona, es la base de la vida cristiana de la iglesia. Jesucristo, Él como persona, no como un conjunto de conocimiento de quién es, sino Jesucristo como persona, ¿cierto? Es la base de la vida cristiana y de la iglesia, o del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuando hablamos de doctrina de Cristo, de conocimiento de Cristo, habla de tener un conocimiento experimental de quién es Jesucristo, de sus mandamientos, de sus principios, de su moral que Él estableció y dejó en las Escrituras y que ha inspirado desde los apóstoles y desde los profetas, ha inspirado en las Escrituras. Porque no solamente el Señor Jesucristo inspiró o fue el autor, ¿cierto?, de los, ¿cómo se llama? Evangelios, ¿cierto? Aunque fueron algunos de sus discípulos quienes escribieron, pero fue él el que dijo esas palabras
y el que hizo las cosas que están escritas en los evangelios. Por lo tanto, el autor, ¿cierto?, intelectual de los evangelios es literalmente el Señor Jesucristo. Pero no tan solo eso, sino que vemos a través de la Escritura que Él no solamente inspiró esas cosas, sino que también inspiró a los profetas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Lo vamos a revisar. Déjenme buscárselo. Se lo busco al tiro. Ahí está. Si mal no recuerdo, está en una de las cartas de Pedro. Pero se los voy a confirmar para no equivocarme en la cita. Y hablarles con textos bíblicos, hermanos, porque estos estudios, como siempre he dicho, pueden llegar a ser un poco tediosos, pero la idea es ver los versículos bíblicos para justamente poner fundamento. Esa es la idea. Que usted sepa, aunque no se acuerde exactamente dónde está, pero usted tenga la certeza que la Biblia lo dice. Primera de Pedro 1:11 dice, le voy a leer desde algunos versículos atrás. Primera de Pedro 1:10, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual preanunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Por lo tanto, el Espíritu de Cristo, el mismo Señor Jesucristo, que es el Verbo de Dios, que es la palabra de Dios, ha inspirado todas las Escrituras porque Él es la palabra de Dios. Bueno, pero no vamos a hablar específicamente de la palabra de Dios, aunque sí tiene mucha relevancia con esto, sino que estamos viendo las pruebas bíblicas de la divinidad de Jesucristo, que ya las vimos, de que en la Biblia dice claramente que Jesucristo ha sido y será siempre Dios. No empezó a ser Dios en un momento determinado, porque si no, no sería de Dios, porque uno de los atributos que define a Dios como Dios es su eternidad, que es el mismo, que es inmutable, que no cambia. Entonces, también vimos, ahora estamos viendo no la deidad del Señor Jesucristo, sino su humillación, porque vimos de que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se humilló. Y ese proceso de humillación es cuando se despojó, se vació, que es la palabra que vimos al principio, que es kenosis. Se vació, se despojó de su deidad, puso en suspenso, en suspensión, ¿cierto?, sus atributos divinos, sus privilegios, entre comillas, de Dios, ¿cierto?, su condición divina, y se rebajó a la condición de algo creado. Por eso que hay mucha confusión, que hay gente que llega a pensar que es una herejía decir que el Hijo es un ser creado. Porque no, es Dios, es eterno, inmutable. Pero Él se rebajó voluntariamente a la condición de un ser creado, tomando en sí mismo todas las condiciones de un ser creado y todas las limitaciones de un ser creado. Desde que Él tenía que ser engendrado para poder existir. O sea, tenía que haber una fecundación que fue por el Espíritu Santo, ¿cierto?, en el vientre de una mujer, y ser formado desde el principio. Porque Él se rebajó a un ser creado que necesitaba empezar a existir. Pero eso no quiere decir que el Hijo, como Dios, en algún momento fue creado por el Padre. Por eso que hay mucha confusión. Y por eso que es importante ver y hablar profundamente y... ¿cómo se llama? Esto es una pincelada, ¿cierto? Es una entrada para que ustedes puedan escudriñar más sobre el tema. Si ustedes quieren entender más sobre la divinidad, la humanidad y los propósitos del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, yo les aconsejo que lean el libro de Hebreos. Y no solamente una vez, sino que lo lean una vez, 2 veces, ¿cierto? O muchas más veces, y que vayan tomando apuntes con una concordancia, ¿cierto?, para ir descubriendo las maravillas que significa que Dios haya sido manifestado en carne.
Porque Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí está el misterio de la misericordia de Dios. En la manifestación de Dios en carne, en la persona de Jesús. Amén, amados. Entonces, estábamos viendo que dentro de su humillación, siempre pasa esto, no sé qué le pasa a este. Le ruego me disculpen, estamos en vivo. Ahí está. Entonces, dentro de su condición o de su humillación está su encarnación, que ya la vimos, ¿cierto? Y su humanidad, que es la que estamos viendo acá. Vimos que hay muchas pruebas bíblicas que hablan de su humanidad y vimos también cuál era el propósito, por qué era necesario que el mediador o el salvador realmente tuviese que ser un hombre. Vimos dos grandes rasgos que los vamos a resumir ahora. ¿Por qué? Porque fue un hombre el que pecó, el que desobedeció a Dios, el que hizo la transgresión, el que entregó todo lo que Dios le había dado en manos de Satanás, el enemigo de Dios. Por lo tanto, era un hombre el que tenía que pagar el precio, era un hombre el que tenía que hacer el sacrificio. No podía ser otro ser, porque era el hombre el que había pecado, por lo tanto, él tenía que pagar el sacrificio. Sobre un hombre, porque fue el hombre el que pecó, sobre un hombre tenía que caer el castigo del pecado, como dice en Isaías 53. Además de esto, para poder ser un sumo sacerdote, o sea, para poder ofrecer el sacrificio, para poder ser intercesor, para poder darnos ese sacrificio a favor de los hombres, también era necesario que fuese hombre, porque todo sacerdote es tomado de entre los hombres para estar delante de Dios a favor de los hombres. O sea, no podía ser otro tipo de sacerdote sino según o conforme a la condición de un hombre, que tenía que tomar ese sacerdocio y cumplir los requisitos para poder llevar ese sacerdocio según el orden de Melquisedec. Bueno, hay un versículo importante que les voy a compartir, que justamente antes de empezar, Dios me lo trajo al corazón, que está en Efesios. Porque yo les hablaba del conocimiento, de conocer que Jesucristo es Dios, que la cristología es el estudio de Cristo. Vamos a ver de qué habla este conocimiento, por qué es importante este conocimiento. Vamos a abrir Efesios. Efesios, que este versículo yo siempre lo comparto harto. Uno de las hojas en mi Biblia que está más usada, porque está casi que se sale, es justamente la del libro de Efesios. Bueno, vamos a leer. Efesios 3:17. Efesios 3:17. Dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longura y la profundidad y la altura. Por lo tanto, Dios nos está exigiendo, ¿cierto? O nos está invitando a tener un conocimiento no superficial, no solamente mental, sino un conocimiento cabal, profundo, del amor de Cristo. Porque dice para que conozcas la largura, la anchura y la profundidad. Por ejemplo, yo puedo conocer una casa, ¿cierto? Porque sé el color que es, sé cuántas piezas tiene, sé que tiene 2 pisos, sé que tiene 3 baños, sé que tiene un living comedor y más o menos sé cuántos metros cuadrados tiene. Pero un conocimiento más profundo es que yo sepa, por ejemplo, de qué material fue hecho, cuánto entró, cuán profundo fue excavado para hacer los cimientos, dónde están todas las por dónde pasan exactamente todas las tuberías de luz, de agua, de gas, el desagüe. Ese es un conocimiento más profundo, porque no es un conocimiento que tiene cualquier persona que entra a ver la casa, sino que es alguien que
está más interiorizado, que ha hecho un estudio más profundo. Entonces yo sé con exactitud cuántos tornillos se usaron, dónde están los tornillos, dónde están los clavos, qué parte... bueno, entonces estamos hablando de que yo sé la largura, la anchura y la profundidad. Por lo tanto, Dios nos invita y desea darnos un conocimiento cabal de la persona de Jesús. Vamos a leer el versículo que sigue. Entonces, que conozcáis con todos los santos la anchura, la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuál es la manifestación más grande del amor de Dios? Es la persona de Jesús. Es la manifestación más grande del amor de Dios. Y hay muchos versículos bíblicos que lo dicen. El más conocido es Juan 3, 15, 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo Dios manifestó ese gran amor? Ese de tal manera, ¿cómo lo manifestó? Dando a su Hijo, o sea, haciéndose hombre y entregándose en sacrificio por la humanidad. Hay más versículos bíblicos, por ejemplo, en Romanos 5, dice de que Dios encarece su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ¿cómo encareció Dios su amor hacia nosotros? O sea, ¿cómo Dios nos demostró que su amor hacia nuestras vidas era de un valor eterno? ¿Cómo dio prueba práctica de eso? Entregando en sacrificio a su Hijo, siendo nosotros indignos, sin tener por qué Dios hacerlo, sin tener Dios la necesidad de hacerlo, para nada. Amén. Entonces hay más textos bíblicos, ustedes pueden ver en Primera de Juan también, que habla de el amor de Dios que fue manifestado en que Dios entregó a su Hijo por nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es el conocimiento del amor de Cristo? Conocer a la persona de Cristo. Un conocimiento experimental, que cuando yo esté escudriñando las Escrituras provoque cambios en mi vida, provoque cambios en mi forma de pensar, en mi forma de ser, en mi forma de percibir la vida. El otro día yo estaba conversando con mi esposa, y muchas veces nuestras conversiones no llegan a ser profundas. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos la palabra de Dios, recibimos las enseñanzas de Dios a través de nuestra percepción, porque aún estamos centrados en nosotros mismos. Entonces muchas veces recibimos, vemos, interpretamos las Escrituras a través de nuestra percepción, y no dejamos que la Escritura cambie nuestra percepción de la vida, nuestra forma de ver las cosas, que la Biblia nos moldee, que la palabra de Dios nos moldee. Por ejemplo, si yo tengo algún trauma de niño, si yo tuve un padre muy promiscuo o muy violento, ¿cierto? Entonces, yo voy a resaltar en las Escrituras, ¿cierto? Y yo le voy a dar más importancia a todo lo que hable de lo que a mí me pasó. Y en parte es inevitable que cada persona tiene su historia, ¿cierto? Y, la palabra de Dios va a tener un trasfondo diferente, entre comillas, en cada persona. Porque hay cosas que Dios va a hacer con una persona que quizás otra persona no necesita. Por ejemplo, una persona que está enferma de un cáncer va a necesitar sanidad de un cáncer, pero una persona que no está enferma de un cáncer no va a necesitar esa manifestación del poder de Dios para sanarlo de un cáncer, porque no lo tiene. Un ejemplo, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema? Que yo enfatizo y le doy más importancia a las cosas desde mi experiencia, y tiene que ser al revés. La palabra de Dios tiene que crear en mí las experiencias. O sea, es inevitable, ¿cierto?, experimentar
la palabra de Dios según lo que yo estoy viviendo, pero que eso no tome el primer lugar. Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo para que se pueda entender mejor. Cuando yo tengo una percepción o cuando yo tengo un prejuicio predeterminado, cuando escudriño las escrituras, por ejemplo, si yo tengo una tendencia al machismo, ¿ya? Porque he vivido malas experiencias con el ¿cómo se llama? El matriarcado, ¿cierto? Entonces yo tengo una tendencia, ¿cierto?, a irme en contra del matriarcado porque viví quizás en una familia o en una congregación donde tuve malas experiencias con eso. Por lo tanto, en mi escudriñación, en mi enseñanza, voy a enfatizar más en eso. Por lo tanto, tengo que tener mucho cuidado de que mi experiencia personal no me esté limitando a lo que Dios me quiere mostrar. Y yo esté interpretando las escrituras según mi experiencia humana. Ahora, en el caso contrario, yo tengo el mismo inconveniente. Tengo una tendencia al machismo, ¿cierto? Igual, porque tuve experiencias en mi familia o en las congregaciones con el matriarcado, y, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hago yo? Sé que es un tema importante, que me afectó, que hay que enseñarlo, pero no es el tema que a mí me va a identificar. Es un tema importante porque tuve una experiencia, pero queda en segundo lugar mi experiencia y yo me abro a recibir lo que Dios me quiere entregar. Es diferente, porque yo así no me estoy limitando a lo que Dios me quiere enseñar. Y no estoy constantemente hablando de eso y, como se dice, vulgarmente, estoy, tirando palos siempre por ese lado. Porque va a ser un tema, aunque fue una experiencia mala que yo tuve, pero va a ser un tema como cualquier otro tema. Que cuando haya que discutirlo, hay que discutirlo, pero no me va a dominar, no me va a identificar como persona cristiana, como hijo de Dios. Espero que me hayan entendido con ese ejemplo. Quizás hay muchos mejores ejemplos y explicaciones. ¿Ya? Van a perdonar mis limitaciones, hermano, pero espero que sea de bendición. Entonces, conocer el amor de Cristo es conocer a la persona de Cristo. Cuando tú conozcas la anchura, la largura, la profundidad del Señor Jesucristo, y vuelvo a reiterar, su naturaleza, su propósito o sus propósitos, tanto contigo, con el mundo, con el cielo, con la tierra, el propósito de su sacrificio, eso va a ir a ti enseñándote qué es el amor de Cristo. Y el amor de Dios se va a ir manifestando más en ti. Vas a ir recibiendo más el amor de Dios. No que el amor de Dios se reciba por un conocimiento intelectual, sino por conocer a la persona de Jesús. La Biblia se escudriña para tener un encuentro personal con el que la redactó. Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Vale? Entonces, cuando yo escudriño las Escrituras con un corazón correcto, como yo siempre digo, con un corazón correcto, porque hay muchas personas que escudriñan las Escrituras, pero no con un corazón recto, Dios me habla, Dios me muestra, y cuando yo oro, yo le hablo. Entonces hay una conversación, hay una comunión. ¿Amén, hermanos? Bueno, vamos a empezar, o si no, podría hablarles de este tema toda la noche. Pero no quiero demorarme tanto, hermano. Quiero tratar de hacer los estudios en 1 hora y media y no excederme, porque siempre voy avanzando un poco más, y ya estaba haciendo estudios de más de 2 horas. Bueno, limitaciones de su humanidad. Pese a que vimos de que el Señor Jesucristo, siendo Dios, hay pruebas bíblicas, ¿cierto?, de que Él fue, siempre ha sido omnipresente, omnipotente, y todos los omnis, ¿cierto? Omnipresente, omnipotente, omnisciente, eterno, inmutable, con vida en sí mismo, etcétera, etcétera, aunque Él siempre tuvo sus atributos, porque
Siempre fue Dios. Es imposible que los haya dejado de tener, pero los puso en desuso, en suspensión. Por eso que dice en Filipenses 2 que no usurpó del hecho o de la condición de ser Dios. O sea, que voluntariamente no tomó o no tomó ninguna ventaja o no usó ningún privilegio de su condición como Dios. Por eso que se rebajó a un ser creado, pese a que no es un ser creado. Pero como hombre, claro que fue creado. ¿Por qué? Porque hubo un desuso, un despojamiento, un vaciamiento. Bajó de nivel a un ser creado. Por lo tanto, como bajó de nivel, tuvo que ser creado en su naturaleza humana. Pero como Dios siempre fue omnipotente, siempre fue omnisciente, pero puso en desuso esos atributos y solamente se limitó a la condición de un ser creado y más abajo todavía a la condición de un hombre. Amén. Limitaciones en tiempo y espacio. Juan 11, 21, 32. Lo vamos a leer. Juan 11, 21, 32. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. 32. Mas María, como vino donde estaba Jesús, le vio y se derribó a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Ustedes saben más o menos esta historia, que el Señor Jesucristo estaba lejos, ¿cierto? Pese a que él sabía que Lázaro estaba enfermo, de adrede, él se quedó más días en el lugar donde estaba y no fue inmediatamente a ver a Lázaro. ¿Por qué? Porque él era guiado por Dios, era guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, él estaba limitado en tiempo y espacio. Para poder estar en un lugar tenía que trasladarse, o sea, donde estaba físicamente como ser humano, ahí estaba y no podía estar como ser humano en todos los lugares al mismo tiempo. Aunque como Dios era omnipresente, pero estaba en desuso ese atributo divino. Por lo tanto, estaba limitado. Por eso que Marta y María le reclaman, entre comillas: Señor, si hubieses estado aquí. O sea que no estaba allí, estaba en otro lugar cuando Lázaro murió. ¿Ya? Conocimiento limitado. Jesús no usó ninguno de sus atributos divinos, sino que estuvo limitado a la condición de un hombre y dependió exclusivamente de la revelación del Espíritu Santo. Y es importante esto, hermanos, porque hay algunas doctrinas, ¿cierto?, que no voy a nombrar cuáles, pero que piensan de que el Señor Jesucristo en algunos momentos de su ministerio terrenal usó de su divinidad. Y aquí quiero hacer un análisis un poco más profundo, porque cuando yo tomo una tendencia doctrinal, por ejemplo, hermanos, es cierto que ha habido un abuso del uso de los dones, tanto que han habido imitaciones de los dones del Espíritu Santo que no tienen ningún propósito, que son carne, que es porque yo quiero lucirme, porque yo quiero ser importante, porque etcétera, etcétera. O sea, etcétera, etcétera, perdón. Por ejemplo, el hablar en lenguas, el, ¿cómo se llama?, tiritar, ¿cierto? Entonces, son cosas que se han ido en extremo. Pero yo no puedo negar el don verdadero porque yo he tenido una mala experiencia o porque hay un mal testimonio o un abuso de esas cosas. Es lo mismo que le explicaba al principio de los prejuicios que yo tengo. Si yo escudriño las Escrituras con un prejuicio en contra de los dones, voy a terminar negándolos, que es lo que pasa con muchas doctrinas tradicionalistas, ¿cierto?, que niegan que los dones de sanidades, de lenguas, ¿cierto?, sean realmente usados en la iglesia, y creen que fueron solamente para la iglesia primitiva hasta que apareció la Biblia. Y eso en realidad no sale en ninguna parte de las Escrituras. Pasa lo mismo con el apostolado y con el ministerio profético. Es cierto, hermano, que hay muchos, y quizás la gran mayoría de los que se conocen y de los que más se ven, que se dicen ser apóstoles o que se dicen son profetas, o que son falsos apóstoles o falsos profetas, o gente que quizás tiene un llamado y se adelantó, o gente que en su carne se cree el cuento nomás y es puro ego y en realidad no es un ministerio por el Espíritu Santo. Es cierto, hay un abuso, hay un engaño
Incluso hay demonios atrás de esas cosas, claro que sí. Pero no por esa mala experiencia que hemos visto o que existe, yo me voy a tener que hacer un prejuicio desconociendo lo que las Escrituras revelan. Porque en ninguna parte la Biblia revela de que el ministerio apostólico tuvo un término. Obviamente los 12 apóstoles de el Cordero fueron 12. Bueno, en teoría 13, porque Judas, ¿cierto?, cayó del ministerio y fue escogido en su lugar Matías. Pero fueron 12 escogidos del Cordero. Pero aparte de esos 12, hay otros apóstoles que no son los del Cordero, incluyendo a Pablo, Bernabé, Silas y muchos más que están escritos en las Escrituras. Entonces, cuando yo tengo un prejuicio por mis malas experiencias, que es lo que le explicaba al principio, entonces yo voy a escudriñar las Escrituras con ese prejuicio, para atacar esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a limitar la revelación de Dios al prejuicio que tengo. Y termino encontrando versículos bíblicos que supuestamente hablan que el ministerio apostólico, profético, o que los dones, o que las manifestaciones del Espíritu Santo han terminado o que ya no son del uso de la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo un prejuicio del mal testimonio que quizás la misma iglesia ha dado. Entonces, muchas iglesias tradicionalistas con esos prejuicios, para justificar esa tendencia doctrinal que tienen, entonces dicen que los milagros que hizo el Señor Jesucristo, extraordinarios, fueron por causa de que usó su poder divino. Ejemplo, yo he escuchado a algunos predicadores que dicen que el Señor Jesucristo, cuando reprendió al mar y al viento cuando estaba en la barca, ¿cierto?, lo hizo como Dios. Usó de su divinidad, de su poder divino, para calmar las aguas, ¿cierto?, y el viento. Y buscan algunos versículos bíblicos que hablan de que Jehová le ordena al mar hacer esto y le obedece. ¿Ya? Pero ojo, porque hemos visto hasta acá que si el Señor Jesucristo hubiese usado un atributo de su divinidad, no se cumpliría que Dios fue manifestado en carne. No se cumpliría el texto de Filipenses 2 del 5 al 12. Y nuestra salvación no tendría el valor eterno que tiene. Ya se los vamos a explicar al terminar este estudio. Yo voy a hacer un consolidado, ¿cierto?, de la relevancia que tiene esto en nuestra salvación. Pero cuando tengo esos prejuicios, entonces niego. Entonces, ¿qué pasa? Cuando veo grandes milagros que hizo el Señor Jesucristo, por tener estos prejuicios y estas doctrinas que no quiero dejar para no admitir que he estado equivocado, entonces caigo en otra error doctrinal, diciendo que el Señor Jesucristo usó atributos divinos aquí en la tierra, lo cual no es bíblico. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo cuando reprendió al mar y al viento? Usó la autoridad que el Padre le había dado como un hombre ungido, como el Mesías, como el enviado de Dios. Es sencillamente eso. ¿Y por medio de qué? De su fe en el Padre. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dice: el que cree en mí, las cosas que yo hago, Él hará aún mayores. Si Él hubiese hecho algo como Dios, ¿cómo es posible que nosotros podríamos hacer algo si no podemos ser dioses? Hay falsas doctrinas que hablan de que el hombre va a ser Dios, o que somos Jehová Junior, o que vamos en el proceso para ser dioses, como las doctrinas más ocultas de los mormones, ¿cierto? Pero no, nosotros compartimos su naturaleza divina, pero no somos dioses y no vamos para allá. Compartimos de su naturaleza divina porque Él nos ha dado de su espíritu para nacer de nuevo. Pero cuando Él dice de que el que cree en mí, las cosas que yo hago, Él hará mayores, está hablando de que por medio de la fe.
nosotros vamos a hacer las obras de Jesucristo. Eso quiere decir que Jesucristo, todo lo que hizo en su ministerio terrenal, lo hizo como un hombre, ungido por el Espíritu Santo. Necesitó buscar de la unción, y Él necesitó mantener la unción, y Él necesitó mantenerse en comunión con el Padre. Él necesitó luchar para no pecar. Él necesitó mantenerse en comunión y en santidad para no caer en tentación. Él necesitó orar. Él necesitó adorar. Él necesitó esperar, escuchar la voz de Dios. Él tuvo que esforzarse por buscar y poder estar en condiciones de oír la voluntad de Dios y ver lo que el Padre hacía. Él necesitó estar en la condición óptima como un hombre para poder dejar que el Espíritu Santo se manifestara a cabalidad dentro de él. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y eso es lo que nos cuesta. Por eso que decimos, no, esto el Señor Jesucristo lo hizo porque es Dios. Porque no queremos tomar la responsabilidad que Dios nos da y el ejemplo que Jesucristo nos ha dado. El Señor Jesucristo dice, ejemplo os he dado, como yo os he hecho así, vosotros lo tenéis que hacer. Entonces, por eso que es de suma relevancia el estudio de Cristología y entender su humanidad, que es tan importante como su divinidad. El Señor Jesucristo tenía revelación progresiva. En Juan 5:20, vamos a ver qué dice. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. O sea, habían cosas que el Padre le había mostrado y revelado, pero aún habían cosas que aún el Padre no le mostraba, porque dice, y mayores obras que ésta le mostrará en tiempo futuro. O sea, habían cosas que él todavía no recibía del Padre, que fue recibiendo después, o que el Padre no le había mostrado. O sea, había una revelación del Padre progresiva, a medida que él la iba necesitando. Ahí está el versículo bíblico, hermanos. Creció en conocimiento, y este versículo bíblico es, yo creo que ustedes ya lo conocen, cuando dice que el Señor Jesucristo, siendo niño, crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con todos los hombres. Pero se los voy a confirmar para ver si es esa la cita bíblica específica, porque a veces me he equivocado. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Entonces necesitó crecer en fortaleza y crecer o llenarse de sabiduría. O sea, que creció. Ahí estamos hablando de sus limitaciones humanas. Él tenía que crecer como hombre, tenía que desarrollarse. Y el versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Yo creo que está claro. Aprendió. En Hebreos 5:8, que es un versículo bien conocido, dice que él aprendió la obediencia por lo cual padeció, o por cuanto padeció, aprendió la obediencia. O sea, necesitó aprender. Y hay un versículo bíblico que está en el Antiguo Testamento que van a perdonar, ¿cómo se llama? Que no lo busque, ¿cómo se llama? No lo busque exactamente, ¿cierto? Pero que habla de que el niño, ¿cierto?, comerá leche y miel, ¿cierto?, hasta que esté en edad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, habla de un proceso de crecimiento y de desarrollo del Señor Jesucristo para estar listo para el ministerio. Y ese proceso de perfeccionamiento o de crecimiento fue de 30 años como hombre. Aprendió ejemplos. Bueno, vamos a leer uno solamente, Marcos 13:32. Vamos a ver si es el ejemplo que yo creo. Si no, igual les voy a dar el otro, que es bien explícito. Marcos 13:32. Vamos a ver qué dice. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. El mismo Hijo estaba limitado en conocimiento, y está limitado como hombre en conocimiento, porque ni aún hasta ahora sabe cuál es el día, sino que el Padre. Y en Apocalipsis 14, del 14 al 16, ustedes lo pueden buscar,
Y se van a dar cuenta que ahí un ángel es el que le da la orden al Señor Jesucristo en el momento determinado. Ahora echa la hoz porque es tiempo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a leer otro versículo bíblico que creo que es este, de Marcos 5. Déjenme revisar, que es el que le quiero compartir de la higuera. Marcos 5:30. No, en Marcos 5:30, ¿cierto? Habla de cuando tocaron el borde de su manto. Que el Señor Jesucristo, sabiendo que había salido poder de él, ¿cierto? Porque pudo discernir o percibir que había salido poder de Dios de él no sabía quién lo había tocado. Él tuvo que preguntar, ¿quién me ha tocado? Y Pedro salió entre medio y le dice, Señor, pero ves que la multitud te aprieta, ¿y cómo dices quién te ha tocado si todos te apretujan? Y él dice, no, yo sé que alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Y él no sabía quién era. Tuvo que preguntar hasta que la mujer confesó que ella había tocado y contó todo lo que había pasado. Otro ejemplo más del conocimiento limitado en el caso de la higuera. Dice de que él fue a buscar fruto de una higuera y el Evangelio hace hincapié en que él no sabía que no era tiempo de que la higuera diera higos. Y él maldijo a la higuera. Es decir, que él ignoraba que ese no era el tiempo de los higos y como hombre no tenía por qué saberlo porque no se dedicaba a eso. Entonces tenía un conocimiento limitado como hombre. Y esto es importante porque esto habla de que nosotros con nuestras limitaciones podemos y debemos hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos ha dotado de todo para poder hacerla, incluso del perdón y del trono de gracia cuando no logramos hacerla. Tenía poder limitado. Juan 5. Parece que este ya lo leímos, pero lo vamos a ver de nuevo. Juan 5, 19, 30. Aquí está. Juan 5, 19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Por lo tanto, tenía un poder limitado en el sentido que estaba limitado al poder que el mismo Padre le daba a través del Espíritu Santo para poder hacer una obra determinada. Aunque nunca dejó de ser todopoderoso, pero tenía en desuso su condición de Dios. Espero que me entiendan. Juan 5:30 dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esto es importante, hermanos. Voy a ahondar un poco en este versículo bíblico porque ya que estamos hablando de la humanidad del Señor Jesucristo, estamos hablando de nuestro ejemplo, del estándar por excelencia, ¿cierto?, que nosotros debemos aspirar a llegar. ¿Ya? Y para eso, les vuelvo a repetir, tenemos un abogado ante el Padre para que cada vez que caigamos nos podamos levantar. ¿Ya? Esto no se trata de una perfección religiosa. Se trata de una perfección de gracia y de fe. Entonces, en el 30 dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Cuando nosotros nos perfeccionemos en buscar realmente la voluntad del que nos ha salvado, en buscar realmente hacer la voluntad de Dios y no que usar a Dios para hacer mi propia voluntad, o querer hacer mi voluntad y tratar de doblarle la mano a Dios, o tratar de convencerme a mí mismo que mi voluntad es la voluntad de Dios. Cuando nosotros aprendamos a través de esta intimidad con el Señor Jesucristo, de esta experiencia de su amor, de esta experiencia de un corazón quebrantado, humillado delante de Dios, dependiente de su gracia y de su amor, de una forma práctica, de una forma vivencial, experimental, en saber cuál es mi condición delante de Dios y cuál es la gracia que Dios ha tenido, que pese a mi condición me ha exaltado juntamente con Cristo, para exaltar a Cristo en mí, no para exaltarme a mí. Cuando yo entienda eso, cuando nosotros entendamos qué significa realmente que yo quiera hacer la voluntad de Dios y que busquemos en todas las áreas de nuestra vida que se haga la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús,
Entonces, amados hermanos, según este texto bíblico, vamos a poder hacer lo que es necesario. Vamos a poder juzgar con juicio verdadero. Y no hablo de juzgar cuando uno condena a alguien, sino juzgar las cosas. Hablo de juzgar como discernimiento, de tener juicio, de saber qué hacer, de saber qué está pasando. Y vamos a poder hacer lo que realmente debemos hacer. Cuando busquemos hacer la voluntad de Dios. Pero a veces creemos, hermano, yo los llamo a que no nos conformemos, a que no, yo ya sé que es la voluntad de Dios porque tengo años, porque tengo experiencia. No nos conformemos, porque si tú crees que sabes hacer la voluntad de Dios a cabalidad, la voluntad de Dios es más profunda todavía. Dios siempre nos llama a un perfeccionamiento constante. Nuestra vida va de gloria en gloria, de victoria en victoria. La vida del justo va como en aumento, Señor, como el resplandor de la aurora, ¿cierto?, que va en crecimiento. Pablo habla de un crecimiento constante también cuando dice de que yo, hermanos, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo a la meta, o sea, como que voy siempre avanzando. Entonces, nosotros tenemos que ir creciendo, avanzando en descubrir la perfecta voluntad de Dios, perfeccionarnos en hacer la voluntad de Dios. Hermanos, y esto, aunque sea simple, pero es la esencia del reino de Dios. Pero a veces uno busca cosas portentosas, cosas grandes, cosas que sean aquí y cosas nuevas, porque encuentro unos textos bíblicos que dicen y vendrán cosas nuevas, entonces empiezo a buscar cosas nuevas. Y cuando habla de cosas nuevas, en realidad son las cosas que siempre han sido eternas, que van a ser nuevas para ti, porque Dios te las quiere ir revelando. Entonces, tenemos que avanzar, crecer en encontrar y en hacer la voluntad de Dios, perfecta, agradable y buena, como dice en Romanos 12:2. Bueno, un tema extra. Pero vemos de que tuvo poder limitado. Dios obraba en él. Hechos 2:22, Hechos 10:38. Dice Pedro, y Jesús Nazareno, cómo Dios lo ungió y lo llenó de poder y andaba haciendo bienes, ¿cierto? Bueno, y andaba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Voy a leerle el texto mejor textual, porque puede ser que se me haya olvidado alguna parte, pero este texto es muy bonito. Hechos 10:38 dice, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Era Dios el que operaba. Y en Hechos 2 también dice lo mismo. En Hechos 2, el mismo Pedro, tengo entendido, dice algo muy similar. En Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros. ¿Quién hizo las señales? ¿Quién hizo las maravillas? Las hizo Dios por medio de Jesucristo. Amén, amados. Entonces dependía de lo que Dios quería hacer, porque se rebajó a la condición de un ser creado, sin dejar de ser Dios nunca. El Espíritu Santo era el que lo llenaba. Vamos a ver Juan 3:34. Vamos a leer un versículo bíblico nomás, ustedes pueden buscar los otros. Juan 3:34. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. Esto significa que Dios le había dado, o el Padre, ¿cierto?, le había dado el Espíritu Santo al Señor Jesucristo, no por medida, sino a cabalidad. Por lo tanto, era el Espíritu Santo el que lo llenaba. Y hay otros versículos bíblicos donde ustedes pueden ver, por ejemplo, donde dice el Señor Jesucristo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, era el Espíritu Santo el que lo tenía que llenar para él poder ministrar liberación. Además, en Lucas 4:18 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. O sea, necesitó esperar la unción del Padre
Amén. Bueno, Dios le dio todas las cosas. Juan 3:35, que lo tenemos aquí mismo, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas le dio en su mano. Como hombre necesitó que el Padre le diera la autoridad, porque se rebajó a un ser creado, a una condición humana. Entonces Dios le dio todas las cosas. Ustedes pueden buscar los otros versículos bíblicos. El Dios le dio palabra. Fue el Señor Jesucristo cuando dice, cuando ora por sus, por sus discípulos, dice, yo les he dado la palabra que tú me diste. También la gloria, de que la gloria que me has dado yo les he dado. La autoridad. En Mateo 28 dice el Señor Jesucristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Entonces toda potestad le fue dada. ¿Qué más? Juicio. Dice que el Padre le dio al Hijo todo el juicio en Juan 5:22. Ustedes lo pueden buscar. Fue un hombre de fe. Hebreos 12:2, que es un versículo bíblico que yo creo que todo cristiano debería sabérselo de memoria. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, al cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por lo tanto, él tuvo fe porque dice que menospreciando la vergüenza sufrió la cruz. O sea, habiéndole sido dado una promesa, sufrió la cruz. Por lo tanto, tuvo que tener fe. Por eso que es el autor de la fe, hermanos. Es importante saber por qué es importante reconocer que Jesucristo fue 100% hombre y no usó de su divinidad, porque como hombre Jesús necesitó fe personal, porque dice el justo por la fe vivirá. Entonces, él necesitó una fe personal para poder abrir la puerta a toda la obra de Dios a través de él, porque desde el principio pues, fue por fe, que es claramente explicado no tan solamente en el Antiguo Testamento, sino más profundamente por Pablo cuando habla de Abraham, que desde el principio la promesa fue por fe y el mover de Dios siempre fue por fe, y que la ley fue un ayo para llevarnos a Cristo, para mostrarnos la condición pecadora del hombre y la imposibilidad del hombre y la necesidad del hombre de la fe. Entonces, el Señor Jesucristo tuvo una fe personal y tuvo que desarrollarla y tuvo que ponerla en práctica. Yo tengo un estudio que habla de la fe de Jesús. Entonces, cuando dice que Él es el autor y consumador de la fe, no está hablando de algo mágico, que Él dice, ya chiquillos, yo voy a hacer la fe, esto es la fe, tomen. Ahí la tienen, yo la creé. Cuando dice que Él es el autor es porque Él la hizo. Él compuso la fe. ¿Y cómo la hizo? A sudor y lágrimas. Como hombre creó la fe. Como hombre hizo la fe. Porque puso los estatutos. Creó prácticamente una fe, creándola Él, actuándola. No como un actor, sino como actuar de hacer, de ejecutar. Él la ejecutó, Él la creó. ¿Ya? Por eso dice que es el autor y consumador de la fe, y habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. O sea, Él puso la mirada en la promesa, que especialmente está en Isaías 53, aunque hay más promesas aún, donde dice de que Él verá del fruto del sufrimiento de su alma y será saciado. Él puso en que se iba a hacer la voluntad de Dios, ahí puso su fe y su mirada para poder sobrellevar las aflicciones que le conllevaban a hacer la voluntad de Dios. No que Él sufriera por hacer la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios era que Él sufriera. Bueno, parece que me he excedido mucho, quería terminar estos días por hoy día, pero ya llevo casi una hora. Perdónenme, hermanos, pero yo con este tema siempre me extiendo. Entonces, ¿fue un hombre de fe? Sí, fue un hombre de fe. Lean Hebreos, hermanos. Lean, Filipenses. Miren, vamos a ver Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Dice, aquí está.
y ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén, hermanos. Entonces está hablando de una fe de Cristo, que no está hablando de la doctrina de la fe cristiana, sino la fe personal que tuvo Cristo. Bueno, ese es un tema más profundo, que quizá algún día vamos a poder tocar. Pero bueno, sigamos avanzando. Como hombre, como ser creado, como vimos al principio, ¿cierto? Él se despojó de su divinidad. Cuando él dice que se anonadó, que se despojó, ¿cierto? Y cuando dice que tomó una condición de siervo, está hablando que tomó la condición de un ser creado, ya limitado, como un ser creado. Tomó esa condición, despojándose, sin dejar de ser Dios, sino que él voluntariamente tenía en desuso su deidad, su condición, sus privilegios de Dios, ¿ya? Pero no obstante a eso, él bajó aún más, porque no solamente él se quedó con ser un ser limitado en el sentido de ser un ser creado, como por ejemplo los ángeles, que aunque son inmortales, ¿cierto?, pero pueden ser destruidos por Dios. Y también han tenido un principio, y tienen ciertas, ¿cómo se llama?, limitaciones, aunque tienen mucha sabiduría, pero no la tienen toda, aunque tienen mucho poder, pero no lo tienen todo, porque dependen del que sustenta todas las cosas, que es Dios. Entonces él se rebajó a ese estado de un ser creado que dependía de Dios para subsistir, pese a que él mismo era el sustentador de todas las cosas. Siempre lo fue, pero puso en desuso esa condición, ese atributo, ese privilegio, ¿ya? Aunque no puedo encontrar más sinónimos para poder explicarlo, hermanos, van a perdonarme. Entonces él no solamente se conformó con eso, sino que bajó aún más, no solamente un ser creado, sino un ser creado inferior. Por eso dice que fue hecho un poco menor que los ángeles, porque Dios ciertamente es superior a los ángeles. Vamos a leer esos dos versículos bíblicos. Por ejemplo, Hebreos 1:4. Vamos a leer Hebreos, esos dos textos que están en Hebreos. Dice Hebreos 1:4: hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Entonces, como Dios, ¿cierto?, era y es y siempre ha sido superior a la naturaleza o la condición de los ángeles, pero como hombre era un poco menor que los ángeles. Hebreos 2:9 dice: empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y ahí hay un misterio más profundo, porque tenía que ser hombre, menor que los ángeles, o sea, no simplemente algo creado, sino inferior, que es un ser humano, para que pudiese morir por todos. Bueno, esos son temas que ya hemos tocado. Entonces vemos, aquí hay ejemplos bíblicos que no los vamos a leer, sino solamente se los voy a mencionar, que los ángeles son superiores a los hombres, por ejemplo, en conocimientos. Hay ejemplos donde se da como un halago, especialmente a David, que él tiene un conocimiento como de un ángel, ¿cierto? O sabiduría como de un ángel, ¿ya? Como un cumplido. ¿Por qué? Porque era una sabiduría superior a la de los seres humanos. Los ángeles son superiores en fuerza y potencia. Ahí están los versículos bíblicos. Y ahí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el ángel que movió esa tremenda piedra, ¿cierto?, que estaba obstruyendo o cerrando la tumba del Señor Jesucristo, y un solo ángel la pudo mover. Ahí estamos hablando que obviamente en potencia, en fuerza, tienen más capacidad que los seres humanos. Y hay más ejemplos bíblicos, como cuando Pedro fue libertado por el ángel, etcétera, etcétera. Bueno, el sufrimiento del Salvador. Vimos que la humillación venía la encarnación, la humanidad y el sufrimiento del Salvador. ¿Qué es el sufrimiento del Salvador? Es que yo puse este versículo bíblico, ¿cierto?, de Hechos 3:18, que dice: pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas, que su Cristo, o su ungido, o su Mesías, había de padecer.
era necesario que padeciese. Veamos. Es importante porque el hombre, ¿cierto?, es imposible que pueda pagar el castigo por el pecado. Ni tampoco es posible que pueda entregar una obediencia a Dios. Yo creo que son versículos bíblicos que ustedes los conocen en Romanos 3, del 10 al 12, donde habla de que no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a leer Eclesiastés 7:20 para complementar un poco estos versículos bíblicos. Eclesiastés 7:20. Aquí está. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Ahora, ¿por qué el hombre no puede pagar el castigo por el pecado? Primero que todo, porque el castigo del pecado es muerte eterna. Por lo tanto, el hombre, al recibir el castigo por el pecado, no podría seguir pagándolo. ¿Por qué? Porque es un castigo que el hombre debería recibir eternamente. Porque, hermanos, el pecado es grave porque es un desprecio, es un desechamiento de la bondad, la misericordia de Dios al crearnos con un propósito. La rebelión, ¿cierto?, nos hizo merecedores o despreciadores o pisoteadores o enemigos de Dios. Por eso que en pasajes como en Romanos 5 dice de que aún siendo enemigos fuimos reconciliados por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, el hombre, para poder realmente pagar el pecado y poder decir, ya está pagado, ahora ya pagué la deuda, Señor, puedo recobrar el estado, ¿cierto?, con el cual tú me has creado desde el principio, tiene que pagar eternamente, tiene que estar eternamente recibiendo el castigo. O sea, no habría fin del castigo. O sea, no hay una vía de escape para poder terminar de pagar el castigo. Y es importante que entendamos esto. ¿Amén, amados? Entonces, ¿podría el ser humano soportar la ira divina? En parte, como hay algunos ejemplos donde Dios ha desatado juicio o su ira, por ejemplo, sobre pueblos, sobre, naciones, ¿cierto? Por ejemplo, sobre Sodoma y, Gomorra, o la ira de Dios que va a desatar sobre la humanidad. Pero aún así, eso, ¿cierto?, no sería suficiente para pagar el precio. No es que los habitantes de Sodoma y Gomorra, ¿cierto?, hayan pagado el precio de su pecado al ser exterminados por Dios, ¿cierto?, y ya están pagados, por lo tanto se van a ir al cielo, porque la paga del pecado es muerte eterna, es castigo eterno. Por lo tanto, como es eterno, no tiene fin. No hay un término donde yo pueda, decir, ya terminé de pagar mi deuda, ahora puedo optar a tener el favor de Dios. Importante que entendamos eso. Si no es por la gracia de Dios redentora, ¿cierto?, justamente el hombre la tenía que soportar eternamente. Vamos a ver Jeremías 3:12. Vamos a ver si estos versículos bíblicos nos pueden dar un poco de luz. Hermanos, estas son conclusiones que uno saca del total de las Escrituras. Para poder explicarlas a cabalidad tendríamos que leer muchos versículos bíblicos. Vamos a tratar de explicarlos con estos que están acá. Jeremías 3:12 dice: ve y clama estas palabras hacia el aquilón y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Por causa de su misericordia, Jehová no guardará para siempre el enojo. Pero si no fuese por el beneplácito de Dios, el enojo o la ira de Dios estaría sobre la persona para siempre. Está claro ese versículo bíblico. Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien apague.
por la malicia de vuestras obras. ¿Habrá un término para la ira de Dios? No lo hay. Cuando hay términos por causa del beneplácito, por causa de la misericordia de Dios, no porque Dios diga ya, fue pagado el castigo del pecado. Tenemos que entender las consecuencias del pecado porque así vamos a entender lo mucho que Dios nos amó y lo mucho que Dios se sacrificó por nosotros en la cruz. Tampoco el hombre podría llevar esta ira de una manera tal que pudiera abrirse una vía de escape, como se los decía. ¿Ya? Vamos a leer el Salmo 133 y vamos a ver si queda claro con este versículo, si no vamos a leer el otro. Salmo 133. Es importante entender esto, hermanos, por eso que esto es doctrina básica. Que no porque sea básica es despreciable, simple para los niñitos. Básica es porque es fundamento sólido. Es lo más importante. 135 dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Me equivoqué. 133, perdón, hermanos. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Aquí está claro, Señor, si mirares a los pecados, o sea, si tú no nos mirares con misericordia, sino que realmente tú nos dieres el pago justo por nuestros pecados, o por el pecado en sí, ¿quién podría mantenerse en pie? Amén. Entonces, sigamos, porque estamos hablando del sufrimiento del Salvador y era importante hablar esto para ver de que como hombres es imposible poder optar, ¿cierto?, a tener una vía de escape o a mantenernos en pie para seguir soportando la ira de Dios con alguna vía de escape en algún momento del tiempo. Es imposible. Tiene que ser soportada eternamente. No hay ninguna vía de escape para el ser humano. Por eso que la salvación es solo por Jesús. Por eso dice, si siendo enemigos, fuimos reconciliados por la sangre de Jesucristo. El camino de la obediencia fue para Jesús a la vez un camino de sufrimiento, como veíamos en Hebreos 5:8. Sufrió a causa de los repetidos asaltos de Satanás, cuando fue tentado por el diablo, etcétera, etcétera. A causa del odio y de la incredulidad de su propio pueblo, ¿cierto? Y yo creo que es bien conocido que el pueblo lo odiaba, lo perseguía, ¿cierto? Y lo tentaba constantemente, hasta el punto que lo terminaron crucificando. El sufrimiento del Salvador comenzó desde la encarnación, alcanzó el clímax en el final de su vida. Allí toda la ira de Dios contra el pecado cayó sobre él. Hebreos 12:2, ¿cierto?, habla de que él padeció, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza por medio de la fe. Y en Isaías 53:4-6 dice de que en él cayó, ¿cierto?, el castigo de nuestra paz. ¿Ya? Ustedes los pueden ver con más tiempo. Entonces el sufrimiento es el clímax. El sufrimiento no solo tiene que ver con la muerte, sino con la tentación, con la persecución, con las limitaciones, con la persecución de Satanás, con la persecución de sus enemigos, con la traición, con el odio, el sufrimiento, el padecimiento, por causa de hacer la voluntad de Dios. No que la voluntad de Dios a mí me cause sufrimiento, sino que el hacer la voluntad de Dios le causó sufrimiento al Señor Jesucristo en el sentido de que causó persecución, odio, rechazo. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La muerte del Salvador. Lucas 9:22 diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y ahí está hablando el padecimiento, el sufrimiento. Dice que padezca muchas cosas. El ser azotado, el ser humillado públicamente, el ser entregado, el ser vendido. Hay un versículo bíblico que está en el Antiguo Testamento que dice que en la redención del pueblo de Israel le van a preguntar, ¿y dónde te hicieron horadaron las manos y los pies? Y dice que él dirá, en la casa de mis amigos. Entonces, a los que él amó, los entregaron, o lo entregamos, porque cada vez que pecamos, ¿cierto?, y él fue entregado por causa de nuestras rebeliones. Entonces,
es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos, parte del sufrimiento del Salvador, y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y aquí está la otra parte que vamos a hablar ahora, y que sea muerto y resucite al tercer día. La muerte, obviamente en el sentido bíblico, si uno lee, por ejemplo, textos bíblicos como Efesios 1, o sea, Efesios 2 del 1 al 5 y Colosenses 2 del 13 al 15, uno puede darse cuenta de que la palabra de Dios habla de que estábamos muertos en delitos y en pecados. No una muerte física, sino que estábamos separados eternamente con Dios por causa de nuestros delitos y pecados. Nuestro espíritu, que es donde el ser humano puede tener comunión con Dios, estaba muerto para con Dios por causa del pecado. Pero el sacrificio del Señor Jesucristo aplicado a nuestras vidas nos da la resurrección del Señor Jesucristo, que le da vida a nuestro espíritu. Y pasamos de estar muertos a estar vivos, o sea, de estar separados para con Dios a estar juntos con Dios, porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Estoy tratando de resumirlo. No fue en ese sentido de separación para con Dios que el Señor Jesucristo quedó sujeto a la muerte, porque Él no tuvo pecado personal. En Hebreos 4:15 y 9:28 es claro cuando dice de que Él no tuvo pecado, de que Él fue en todo semejante o fue tentado en todas las cosas, igual que todos nosotros, pero sin pecado. Sino que, ¿en qué sentido Él padeció la muerte? Que Dios impuso el pecado de la muerte sobre el mediador judicialmente. O sea, puso el castigo que era muerte sobre el que era el mediador. Morir por causa del pecado. Ustedes pueden leer Isaías 53 del 4 al 12, Romanos 6:10, 5:8 y Romanos 6:23. Vamos a leer Romanos 6:10 solamente. ¿Ustedes pueden buscármelo, por favor, niña? Romanos 6:10, para ver de que realmente fue Dios quien impuso el castigo de la muerte. Cuando habla en Isaías, habla de que Él gustó la muerte por nosotros, que Él fue azotado, herido de Dios, de que Él tuvo su parte, ¿cierto?, o su sepultura, y ahí habla sobre su muerte. ¿Ya? Vamos a leer Romanos 6:10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces murió en cuanto el pecado murió una vez por todas. O sea, castigó Dios el pecado en Jesucristo. Para, entre comillas, para explicarlo de alguna forma más simple, mató al pecado en la persona de Jesús. No que Jesús hubiese pecado, sino que en Él fue cargado el pecado de toda la humanidad, y el pecado murió, por decirlo así, en Jesucristo, porque por medio del sacrificio de Jesucristo el pecado ya perdió su poder absoluto sobre la humanidad, y ahora por medio de Jesucristo nosotros podemos ser libres del pecado. Bueno, esto es ¿por qué? Porque Jesucristo emprendió por su propia voluntad el pago de la pena por el pecado de la raza humana, destruyendo también al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2:14. Por lo tanto, Él voluntariamente, ¿cierto?, se dispuso a hacer la voluntad del Padre, que era que en Él fuese imputado el castigo del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero como Él era justo y Él no tenía pecado propio, ¿cierto?, Él pudo soportar la ira de Dios con un propósito redentor. Aparte porque era Dios el que estaba haciendo ese sacrificio. No que como Dios pudo soportarlo, sino que como era Dios el que se estaba humillando de esa forma y el que estaba pagando el castigo, ¿cierto?, pudo usarlo como medio de redención para todos los que en Él creyeran, como lo vimos en la parte de su divinidad. El entierro del Salvador. Esto es parte de la humillación del Señor Jesucristo. Claramente, el entierro del Señor Jesucristo fue parte de su humillación. En Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura. Hablando del entierro. ¿Por qué? Porque acuérdense que la maldición que está en Génesis 3:19, que Dios le dio como castigo por el pecado a Adán y a Eva por su rebelión, fue que del polvo saliste y al polvo volverás. O sea, era parte de la condición
o de las consecuencias del pecado de la humanidad que las vivió el Señor Jesucristo, no porque tuviese pecado personal, sino porque, como dice en Hebreos 2:13, ¿cierto? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. ¿Ya? No que Él participó de la naturaleza pecaminosa, sino de la condición de nosotros como pecadores, aunque Él sin pecado. Varias declaraciones de la Biblia implican que la estancia del Salvador en la tumba fue una humillación. Vamos a leer Salmo 16:10. ¿Usted lo puede leer, por favor, amorcito? Ahí hay más versículos bíblicos. Tengo entendido que el que está en Hechos es justamente la cita de este pasaje, por lo que recuerdo. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya, entonces hubo un entierro. Entonces habla de una humillación. O sea, no dejarás que tu santo vea corrupción y que su alma esté o que permanezca en el Seol, dice, ¿cierto? Sí, no dejarás mi alma en el Seol. Ya. Ni que tu santo vea corrupción. O sea, era parte, ¿cierto?, de el entierro, ¿cierto?, de que su cuerpo muriera y que él fuese enterrado. Parte como una humillación. El entierro es un descenso y por tanto una humillación del pecador. ¿Por qué? Porque Dios habla de que el hombre pasa como la flor del campo, que un día es y al otro día ya no es. O sea, cuando una persona muere y es enterrada es porque es una evidencia de que es humillado, en el sentido que hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó toda su grandeza, llegó su riqueza, porque va a morir inevitablemente. Espero que me hayan entendido. El descenso del Salvador al Hades. El mismo Salmo 16:10 que vimos dice, no dejarás mi alma en el Seol. Vamos a ver, porque el Señor Jesucristo descendió al Hades. Sí, la Biblia dice que descendió al Hades. Vamos a ver Hechos 2, 24 y 27, por favor, amorcito. Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que fuese retenido por ella, o sea que la muerte... vamos a ver el 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces vuelve a citar el versículo bíblico del Salmo 16:10. No dejarás mi alma en el Hades o en el Seol. O sea que él descendió al Seol y él dice, no dejarás mi alma ahí. O sea que hubo un momento que llegó ahí. Vamos a leer algunos versículos bíblicos. Vamos a leer 1 de Pedro 3, 18 al 19. Por ejemplo, mientras en Romanos 10 del 6 al 7, en Efesios 4 del 8 al 10, que creo que es un texto bien conocido, dice de que él subió y llevó cautiva la cautividad. Y dice, ¿y qué es esto que él subió, sino que descendió primero? Bueno, vea 1 de Pedro 3 del 18 al 19. Yo voy a buscar Efesios para verlo bien. Porque también el Mesías padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue a predicar a los espíritus encarcelados. Ahí habla de que fue a predicar a los espíritus encarcelados que estaban ¿dónde? En el Seol, hermano, no en el paraíso. Dice, Efesios 4, del 8 al 10, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había, ¿qué cosa? Descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió al Hades, ¿cierto?, es el mismo que también subió por sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Por eso que era necesario que descendiese hasta lo más profundo para darle un valor infinito eterno a su sacrificio. Por eso que no solamente quedó en ser un hombre obediente,
y no tan solamente en ser un hombre que murió por causa de Cristo, sino que murió de una muerte de cruz, en el sentido de que fue causa de que Él llevó la maldición, murió por la maldición de otros, por nuestra maldición, por nuestros pecados. O sea, fue un hecho injusto en el sentido que Él no tenía por qué morir. Pero Él aún así murió. Y no se quedó ahí, sino que descendió al Hades. Fue enterrado como un hombre pecador o un hombre que está recibiendo las consecuencias de la maldición del pecado de rebelión de Adán, ¿cierto? Y además descendió al Seol, o sea, la muerte adquirió el derecho legal de llevarlo al Seol, porque era parte de su sacrificio, era parte del pago por nosotros, porque todo hombre al morir iba a descender al Seol. Si no es por la gracia del Señor Jesucristo, nadie podría haber estado en el seno de Abraham hasta el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por la fe estaba el seno de Abraham, porque es el padre de la fe, esperando el cumplimiento de la promesa que habían creído. Entonces, el Señor Jesucristo descendió, pero la muerte no lo pudo retener porque no tenía pecado personal. O sea, pudo llevarlo al Seol porque estaba pagando el precio por los pecadores, pero cuando ya lo pagó, cuando ya lo consumió, o sea, cuando ya lo consumó, cuando ya llegó al Seol, ya el Seol no lo pudo retener más porque ya había pagado el precio. Ya no había pecado personal para seguir estando ahí. Y dice de que el que descendió fue el mismo que ascendió hasta lo más alto y que está sobre todos. Espero que hayan entendido y que haya quedado claro. O sea, el descenso al Seol es importante porque es el clímax de su humillación. Amén. Y aquí es el mismo esquema que habíamos visto al principio, ¿cierto? Y lo voy a volver a mostrar como a modo de resumen. Espero que les sirva. Déjenme ver si puedo mover estas cosas de acá para que no estorben. Parece que no puedo sacar eso. Bueno, el tema está que yo les hice este dibujo para hablar del descenso. Como ya les decía, como siervo, ¿cierto? Cuando habla de que la creación, todo ser creado está al servicio de Dios. Salmo 103 del 19 al 22. Todo ser creado está al servicio de Dios. Ustedes lo pueden leer. Los ángeles están hechos para hacer para hacer su voluntad. Todos los ejércitos, toda cosa creada, ¿cierto? Está hecha para hacer la voluntad de Dios. Está sometido a la voluntad de Dios. ¿Qué más? Descendió siendo hombre, obediente hasta la muerte, como lo decía, muerte de cruz y su descenso al Hades, que ya lo explicamos rotundamente. Y ese descenso, al máximo descenso que puede tener cualquier criatura creada, porque ya no hay más descenso que ese, ¿cierto? Es el valor extraordinario, eterno, que tiene el sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso que si hubiese sido simplemente un hombre el que hubiese hecho ese sacrificio, su valor sería grande, quizás más grande que el de cualquier otro hombre, pero hubiese sido limitado, porque su valor estaría desde su condición de hombre, quizás perfecto, ¿cierto?, hasta el descenso mayor, o hasta el descenso más bajo. Si hubiese sido cualquier otro ser creado, ángel, espíritu, aunque sea muy grande en potencia, su sacrificio hubiese sido muy grande porque hubiese estado en una condición más alta y hubiese descendido hasta lo máximo posible, pero hubiese sido limitado a su condición inicial. Pero el valor de Dios es eterno porque su condición de Dios es eterna, es ilimitada, es incalculable, es incuantificable. Y ese descenso al máximo es lo que le da ese valor eterno y absoluto al sacrificio de nuestro Señor, de nuestro Dios Jesucristo. Eso es lo que nos tiene que enamorar. Eso tiene que ser la base de nuestra fe. Ese es el conocimiento que excede todo conocimiento. El conocimiento del amor de Dios es conocer el sacrificio del Señor Jesucristo. El conocer el amor de Cristo es conocer el sacrificio de Jesucristo, la magnitud de su sacrificio. Para conocer esa magnitud tengo que saber qué significa que el Señor Jesucristo es, ha sido y será por siempre Dios.
y que de esa condición de Dios eterna, incalculable, incuantificable, descendió a lo más bajo que puede descender un ser creado. Eso me va a dar el conocimiento experimental del amor de Dios. Cuando yo viva eso. Y cuando yo vivo eso, amados hermanos, por eso es importante entender la divinidad, la humillación, la encarnación, la humanidad, el sufrimiento, la muerte, el entierro, el descenso al Hades del Salvador. Su vida, su fe, su obediencia, su padecimiento, sus tentaciones. Cómo él oraba, cómo era su relación con el Padre, cómo era su relación con sus hermanos. Él dice claramente, aprended de mí. Y Pedro también dice, ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Y bueno, y hay muchos versículos bíblicos más. Entonces, eso es lo que nos tiene que enamorar. Entender también que fue exaltado, ¿cierto?, desde lo más bajo. Dice que Dios le dio un nombre y lo exaltó hasta lo sumo. Pero el tema está, ¿de dónde lo exaltó? Por eso que nuestra exaltación, o que Dios nos honre, va a partir desde la condición de la mayor humillación que podamos alcanzar. Pero ese es otro tema, pero en realidad se aplica para nosotros. Por eso, la última parte de este estudio es la exaltación de Jesucristo, que la vamos a ver el próximo miércoles, y es probable que terminemos el próximo miércoles con Cristología. Espero que les haya sido de bendición, hermanos. Vamos a orar para que esta revelación penetre en sus espíritus, penetre en nuestros espíritus, penetre en nuestros corazones. Acuérdense que la palabra de Dios dice, mi palabra va y hace lo que yo quiero. Así como cae el agua sobre la semilla y da fruto, así mi palabra que sale de mi boca va y hace lo que para lo cual yo la envié. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nuestra condición, nuestra dureza, nuestra rebelión, nuestra falta de humildad limita o impide que la palabra de Dios haga lo que Dios quiere que haga en nosotros. La Biblia, la Escritura, cuando la lees, cuando la estudias, cuando la compartes, ¿está haciendo algo en ti? Sí, está haciendo algo en mí, sí, amén. Pero ¿está haciendo lo que Dios quiere que haga en ti? Que es algo muy diferente. Porque la palabra de Dios puede estar haciendo algo en mí, pero ¿está haciendo lo que realmente Dios quiere o para lo cual Dios la envió? Es algo que nos tenemos que preguntar constantemente. Por eso que necesitamos la guianza del Espíritu Santo, los ministerios, el consejo, las enseñanzas, la comunión con el cuerpo del Señor Jesucristo, la oración, el ayuno, la confesión de pecados, la fe, etcétera, etcétera. Amén. Vamos a orar. Padre, te bendigo en el nombre de Jesús. Te doy las gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que estas palabras, Señor, penetren, Señor, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Que tu palabra que es viva y eficaz, que tu palabra que va y no vuelve vacía, Señor, penetre en nuestros espíritus, penetre en nuestros corazones, influencie sobre nuestras almas, penetre en nuestras mentes, influencie y provoque lo que tú quieres que provoque en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, en nuestro querer hacer y no querer hacer. También aún en nuestros cuerpos físicos, en el nombre de Jesús de Nazaret, que estas palabras penetren bien nuestros oídos, como tú mismo lo has dicho, Señor Jesucristo, a tus discípulos. Que estas palabras penetren bien en vuestros oídos, que entren a nuestro espíritu, que le den vida, Señor, y que esa vida se manifieste, influencie, que salte como ríos de agua viva, que salten para vida eterna, o sea, que empiecen a influenciar, a provocar cambios, a provocar el cambio que tú quieres, no el cambio que yo espero, sino el cambio que tú quieres en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras decisiones, en nuestra voluntad, en nuestras acciones, en nuestra forma de ver, que provoque cambios profundos, Señor. Los que debe provocar, no los que esperamos, sino los que debe provocar tu palabra en nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, de nuestra terquedad, de nuestra rebelión, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia.
de nuestra dureza de corazón, Señor. Danos un corazón dócil a tu amor, dócil a tu voluntad, Señor, para poder entender a cabalidad la profundidad, la anchura, la largura de este sacrificio eterno tan grande, Señor, que es la base del Evangelio y es la base de nuestras vidas, la base de la eternidad, que Dios se manifestó en carne, Señor. Abre el entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Cancelo toda obra de Satanás que impide la revelación profunda de Dios en el nombre de Jesús. Rompo cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret. Mando ángeles en el nombre de Jesús a romper cadenas, a romper velos de orgullo, de soberbia, de rebelión, de hechicería, de herejías, de falsas doctrinas. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu inmundo, cegador. Cancelo toda maldición de fornicación o cualquier otra maldición que impide la revelación de la manifestación de Dios en carne, de la salvación eterna, magnífica de Dios en Cristo Jesús. Rompo las vendas mágicas en el nombre de Jesús. Te reprendo, Satanás. Suelta la mente de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas, caen los velos. En el nombre de Jesús. Que venga una revelación profunda y poderosa sobre nuestras vidas, que nos lleve a volvernos a ti, a cambiar más, a admirar tu sacrificio, a reordenar nuestras prioridades, a admirarte a ti, a admirar tu obra, a reverenciarte, a adorarte, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que redireccione todo este conocimiento profundo de tu sacrificio, de tu amor, que redireccione nuestras vidas a cabalidad, Señor. Que redireccione toda nuestra manera de pensar, todo nuestro funcionamiento cerebral, todos nuestros procesos mentales y aún nuestros procesos físicos y corporales, Señor. Que se derrame, que se manifieste, Señor, a cabalidad la vida de resurrección de Cristo Jesús en todo nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, despierta en nosotros un hambre para conocer y buscar la verdadera comida, Señor, que realmente alimenta. Despierta en nosotros una fe sincera, Señor, un corazón recto. Danos un corazón de carne. Despierta, Señor, despierta una inquietud por escudriñarte sanamente, Señor. Por darle la prioridad, Señor, y la importancia a las cosas que realmente son importantes, Señor. Y no poner en primer lugar las cosas que son secundarias, terciarias. En el nombre de Jesús, despierta, Señor, un interés. Guía nuestros pasos. Tu palabra dice, vuélvenos a ti, Señor, y nos volveremos. ¿Quién conocerá sus propios errores? No podemos, Señor. Perdónanos, Señor, porque no podemos encontrar solos el camino. Si tú no nos guiares, ¿quién? ¿Cómo encontraremos la luz? ¿Cómo sabremos qué es lo bueno y qué es lo malo? Solo tú, Señor, tienes la autoridad. Te bendigo, Señor, te exalto. Penetra con tu amor en mi corazón, Señor, en lo profundo de mi alma y de mi espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, te bendigo, Señor. Amén. Amén, amados y amadas. Espero sinceramente y esperamos que haya sido de bendición. Nos vemos el próximo martes en los estudios de liberación y guerra espiritual. Nos vemos el próximo miércoles también en la continuación del estudio de Cristología. Un saludo a los que se han conectado, especialmente a mi mamita, que hizo ahí los comentarios, que nos mandó bendiciones, a mí, a mi esposa y a nuestro hijo, su nieto. Un saludo, mamita, bendiciones. Que Dios la bendiga mucho. Estoy viéndolo en el computador, así que no sé quiénes se han conectado. Sé que hubieron algunos conectados. Déjenme revisar acá, a ver si lo puedo ver. No lo puedo ver. Así que, bueno, hermanos, un saludo a todos. Desgraciadamente no puedo ver quiénes se han conectado. Pero un saludo a todos los que se han conectado, a los que le han puesto me gusta. Al pastor Jonathan. Es una bendición y yo me siento honrado que haya puesto me gusta o que haya visto
un poco de, ¿cómo se llama?, el estudio. A la hermana Alicia, también, bendiciones hermana. Al hermano Fermín Jopia, bendiciones amados. A la pastora Roxana también, bendiciones, gracias. ¿Cómo se llama? Yo me siento honrado que Dios me dé la oportunidad de poder contribuir en algo, ¿cierto?, a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Todo es por gracia y toda la gloria es para el Señor. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y los fortalezca, hermanos. Un saludo aquí a mi esposa que está siempre al ladito mío, a mi hijo Efraín, que se está edificando ya en la palabra de Dios desde el vientre de su madre. Así que eso, hermanos, un abrazo. Que Dios los bendiga mucho.